Muy buenos días, saludos a todos los que nos siguen desde su espacio, sociedad. Yo siempre creo que Periodismo y sociedad. Periodismo y sociedad. Me van a matar, no. Isabel Acevedo con ustedes, aquí en Periodismo y Sociedad. Eso es increíble, yo tengo Sociedad y Seguridad Social, pero ustedes saben que Isabel en Sociedad y Seguridad Social, él los viene. Aquí estamos hoy en su espacio, Periodismo y Sociedad. Nuestro querido amigo y director de este espacio, Andrés Mato, no está con nosotros en el día de hoy, pero sí les prometo que tendremos ese espacio que ustedes esperan cada día con él, de orientación y de informaciones importantes para toda la familia. Y como siempre, él ha acompañado del querido amigo Isidro Toro, como le dice. Isidro Toro le dice siempre más. Don Isidro, ¿cómo está usted? ¿Cómo te va? Bienvenido a su espacio Periodismo y Sociedad. Sí, verdad. Damas y caballeros de aquí y de allá. De Allende de los Mares. Sí, así es, porque nosotros siempre les recordamos que estamos transmitiendo desde el canal 19, Cinevisión, para todos los cables, canal 19. Y desde allá, como dice don Isidro, pues nosotros tenemos a Dominican Network para todo Estados Unidos, ¿verdad? Eso es una maravilla, pero también todas esas redes sociales que ustedes tienen disponibles con el canal 19 y el Facebook de Andrés Mato y también el YouTube de Periodismo y Sociedad. Sí, para que nadie se pierda de informarse sobre los temas. Mire, y hablando de seguridad, como dice usted, social. De seguridad social. El presidente ayer dio algunos anuncios sobre la seguridad social. Es el tema del desempleo en un 5%. Sí. Es un tema de seguridad social. De seguridad social. Es importante, sí, para la seguridad social ese tema, ahora que usted lo menciona, Isidro, porque el presidente, la gestión del presidente Abinader se ha caracterizado como por la mejoría de los salarios en lo que lleva de periodo de gobierno, tanto el anterior de 4 años y ya vamos para 1 año casi, porque en agosto cumplirá su próximo año, es decir, que estaremos casi en los 5 años de gestión del presidente Luis Abinader. Realmente se han hecho importantes aumentos de salario a diferentes sectores. Y justamente ayer yo hacía mención de que estábamos todos atentos a la semanal. Y la semanal, ¿verdad?, ese espacio que produce el presidente cada lunes, pues ahí comienza como que las noticias importantes de la semana se inician ahí. Y con ese aumento de salario al sector hotelero, restaurantes, etcétera, aumentarán los ingresos a la tesorería de la seguridad social y se supone que deben mejorar los servicios. Sí, yo creo que tenemos, si nuestro director, el segundo video que le mandamos, el que tiene información sobre esos aumentos que se hicieron ayer, realmente ellos se materializó. Yo estuve viendo que el Día del Trabajo, estoy retomando para conversarles sobre lo que me acaba de decir, el Día del Trabajo justamente, el presidente de la Seguridad Social y ministro de Trabajo, don Eddie Olivares, en un acto que hicieran los trabajadores, que se hiciera conmemoración al Día del Trabajo, pues él estuvo mencionando, dio como de primicia de que vendría un aumento importante al sector turismo. Pues bien, ayer se materializó, se aprobó ese aumento al sector turismo y estamos hablando entonces de que ayer en la semanal pudieron a conocer ese aumento de un 30% para el sector turismo. De ese aumento será a partir del próximo mes, tendrá un 15% y el 1 de junio del próximo año, entonces se aplicará el otro 15%. También están los de bares, restaurantes, todo lo que engloba el sector turismo. ¿Y qué tan importante esto es para esas recaudaciones, claro, de la tesorería de la seguridad social, que tendrá más dinero el sistema? Cuando se produce un aumento de salario, pues es bienestar doble para los trabajadores, porque el sistema tiene un aumento del flujo de dinero,
pero también el empleado tiene más dinero tiene en más su chelito. AFP, aparte de que justamente eso decía el ministro de Trabajo, don Eddie Olivares, en ese momento, de que el gobierno del presidente Luis Abinader estaba enfocado en mejorar los salarios, justamente porque aún una mejoría salarial viene detrás unas mejores pensiones futuras, tal como estábamos nosotros hablando hace un momentito sobre esa visión futura. La única manera de mejorar esas pensiones, porque tenemos un sistema de cuentas individuales en el que la persona se pensiona de acuerdo a esas cotizaciones, a esos aportes que haga. Entonces ellos están muy enfocados en el aumento para mejorar las pensiones futuras, pero tal como usted está diciendo, también esa parte de esa vida diaria de las personas también aumenta como ese bienestar, un aumento de salario. Que a las personas con discapacidad antes debía cumplir 65 años para poder optar a una pensión con una discapacidad. Así es. O sea, era un régimen sumamente injusto para esas personas, ¿no? Eso lo modificaron. Así es. Nosotros el viernes vamos a hablar ampliamente de esa resolución que se produjo en la semana pasada, que el Tribunal Constitucional se produjo desde allí una resolución donde deja sin efecto ese tipo de medidas. Sí, esa injusticia que no era la ley que lo prevé, sino las regulaciones que se hacen a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Nosotros ampliamente, se lo estoy diciendo desde ahora, vamos a hablar porque eso es algo beneficioso e importante, que la gente conozca y sepa qué tan importante es eso que sucedió en esta semana con dejar sin efecto, porque estamos actualmente, todo el que está hasta este momento pensionado con una pensión por discapacidad, está sujeta a esa pensión a solamente hasta los 65 años. Hubo un momento que era a los 60, pero luego se hicieron algunas modificaciones, lo llevaron a 65. Entonces, tal como usted dice, pues eso es injusto, porque una persona con una discapacidad permanente, ¿verdad? Claro, ¿cómo no? Entonces, que usted le tenga una pensión hasta los 65, y cuando llega a los 65, ¿qué más necesita? Entonces se quedó sin pensión. Pero nosotros vamos a hablar ampliamente de ese tema. Ello también, don Isidro, lo importante y fundamental de ese anuncio que hiciera el presidente en el día de ayer, de esa mejora en ese sector hotelero, es que es un sector importante y dinámico de la economía, la parte de bares, hoteles y restaurantes, y un país como nosotros que somos un país de turismo. Uno de los pilares de la economía es el turismo. Da pena ver esos salarios tan deprimidos que ese sector manejaba. Yo creo que nosotros debemos felicitar, o yo particularmente felicito. Y eso compensa un poco la política migratoria también, porque sí, la justificación de tener tantos inmigrantes no regularizados eran los salarios bajos. Exacto. Ellos justamente, el presidente decía que uno de los puntos que tenía, de los 15 puntos de la política migratoria, estaba eso, la mejoría de estos salarios para buscar la forma de fortalecer la mano de obra dominicana en este sector, porque siempre se atribuye a que no quieren trabajar en determinadas áreas por el salario muy bajo, que el salario es muy bajito, que no alcanza, que mejor se dedican a otra cosa. Pues también una de las razones que dio el presidente para ese importante aumento fue el de tratar de dominicanizar, como es el tema que estamos usando últimamente, ¿verdad? El tema del empleo. Nosotros tenemos, ahí vamos a ver si nuestro director nos deja el video un momentito, un cortecito de la semanal en el día de ayer. Si nos sube, por favor, un poquito. Mayor. Y quiero decirle que es el mayor, y quizás para los que reciben obviamente insuficiente y quisiéramos cada vez mejorar, pero es el mayor aumento del salario real en la historia de la República Dominicana.
el mayor aumento del salario real. El salario real es el aumento nominal menos la inflación que se ha efectuado en el país. Y en el día de hoy fue, Eddie, anúncialo por favor, Eddie. Ministro de Trabajo, Eddie. Sí. Buenas Olivares. tardes. Muy buenas tardes, presidente. Esta mañana se anunció el aumento de un 30% para los hoteles, aplicable a partir del próximo día 1 de junio, un 15% y el otro 15% el día 1 de junio del próximo año. Se trata del más alto aumento que se ha producido en el sector hotelero, pero más alto por mucho. Igual en los restaurantes, bares, un 25%, un 13% a partir del día 1 y el 12% a partir del 1 de junio. Todo esto dentro del marco del tripartismo. Es decir, que ese sector que nos aclaró que el sueldo real de los trabajadores rondaría cerca de unos 37.000 en razón de todos los temas de las funciones de los trabajadores como vestuario, uniforme, alimentación, y eso en el caso de los hoteles. Transporte de calidad, y en el caso de los bares y restaurantes, además, la propina. En consecuencia… Y en algunos casos los hoteles, alojamiento también. También. Se trata de un gran aumento. Se hizo el anuncio, como ha sido con los demás sectores, conjuntamente con el liderazgo del sector turístico, tanto de hoteles como de restaurantes, y los representantes sindicales en la mañana. Esa parte también es uno de los 15 puntos que hablamos sobre la política migratoria en temas de aumentar los salarios mínimos para dominicanizar la mano de obra. Pasamos a la… TV don Isidro, el anuncio lo hicieron ayer en la semanal, tanto el presidente como el ministro de Trabajo, y como conversábamos de la importancia que tiene para la economía, para la vida de esas personas que trabajan en ese sector y para la vida de la economía en general. Eso es importante porque si captan más empleados, más trabajadores, también debe tender a reducir los porcentajes que son altísimos de la economía informal. Sí. Son altísimos. Sí. Leí en la prensa que estaban en el 54%, a otras veces hablan del 56% hasta el 58%. Lo cierto es que en el 2024, según el Banco Central, estaban en el 50%, según el Banco Central. No sé ahora la estadística. Sí, esa estadística que se está hablando es acerca del informe que del Banco Central ahora recientemente. Pero sea 50%, 52%, 50%, es muy alto. Realmente la región se maneja ese índice de informalidad. Pero esas comparaciones, compararnos con la región, yo recuerdo que yo iba al colegio y mi mamá me preguntaba, ¿cómo saliste en el examen de matemáticas? Digo, me quemaron, pero quemaron a todos. Digo, ¿pero a todos los quemaron o alguien sacó buena nota? Bueno, 5 sacaron. ¿Y por qué tú no estás dentro de los 5? ¿Ah? Entonces eso es compararnos con los demás, no creo que sea la… Eso es una desviación producto del siglo XX y de las ideas del desarrollo que hemos tomado como parámetro
en los planes esos quinquenales de desarrollo, primero utilizamos los términos planes quinquenales como lo usaban los rusos, los soviéticos, planes quinquenales de desarrollo. Segundo, en la Inglaterra y Europa y Estados Unidos del siglo XIX nunca fijaron metas de desarrollo, se desarrollaron, generaron industria, pero no tenían una meta de fabricar tanto acero o tantas cosas, ¿no? Y nosotros copiando que ellos llegaron a niveles de producción de tal producto, tal porcentaje, por decir algo, nosotros hemos creado esos porcentajes y no hemos creado esa ficción. No, el desarrollo fundamental es el desarrollo humano. Así es. Y buscar mejorar ese desarrollo humano. Y para mejorar ese desarrollo humano hay que desarrollar la economía. Y hay que desarrollar un sistema social, de seguridad social, que está englobado dentro de un sistema político general. Cuando digo sistema político no es un partidario, no es partidario, electoral ni nada de eso, sino el sistema político. Porque no se olvide que la palabra política es el gobierno de la ciudad, polis, es ciudad. Sí. Y entonces ese gobierno de la ciudad, ese gobierno del Estado, ese gobierno es el gobierno de la sociedad. Entonces nosotros siempre estamos comparándonos y nos vamos a comparar con los vecinos que están mal. Mira, estamos un poquito mejor que los que están mal. O sea, pero sí, sigues mal, pues. ¿Sabe qué sucede? Realmente uno busca y ve como la región, cuando uno menciona y ve por lo menos en los aspectos en los temas en que trabajo con regularidad, que son los aspectos de la seguridad social, son como parámetros generalizados, aunque lo individualiza el tema de cada cultura, de cada característica propia de cada país. ¿Por qué no nos comparamos con Uruguay si nos estamos comparando? Con Uruguay. Se debe buscar. Y yo pienso que no es como comparación. Yo pienso, sino como ver en temas estadísticos la parte de la región. Porque, eso es manipulación electoral. Porque si bien es cierto, eso es manipulación electoral. Que usted acaba de decir, es importante ver que, y hay que, y yo entiendo, porque le doy seguimiento al tema, que el gobierno del presidente Luis Abinader se ha enfocado mucho en tratar de la formalización del empleo. Inclusive una de las características que se han hecho periódicamente ferias de empleo, se busca la manera de conectar, he tenido así de forma cercana de poder visualizar en diferentes ámbitos donde asisto, donde voy, de que ellos contactan a través de las empresas, las vacantes que tienen, de que la trabajan a través del Ministerio de Trabajo para tratar de ver cómo se formaliza más el empleo, de que hayan tenido o no éxito, y además en el periodo, como hemos dicho, de 5 años de gestión y con todas las limitaciones y las problemáticas que han habido que ha limitado el tema del empleo, pero sí me consta que han buscado como la forma de, yo no sé si a su manera, ¿verdad? Yo no niego la intención, pero intención realmente, es buena y el deseo es bueno. Pero realmente el tema de aquí con formalizar el empleo es que yo entiendo, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa tiene mucha carga. Y desde ahí ellos como que les da dificultad formalizarse. Hay mucha carga que la gente así per se no lo ve, pero usted le está cargando y valga la redundancia, la carga al individuo no formalizado. No, al Estado que tiene cargado esa micro, pequeña y mediana empresa, que le dé la oportunidad de que se formalicen. Porque yo veo que aquí dicen, perfecto, formalízate, y habla mucho de formalízate. Pero cuando usted busca y dice, ¿cuáles son los beneficios de yo formalizarme? Vaya, búsquelo. Aquí le da mucha dificultad a una pequeña empresa y una microempresa conseguir un préstamo en la Banca Nacional como empresa. Pero tiene que pagar cada 3 meses un adelanto de impuestos de un ingreso que se supone que va a tener. Claro, pues eso así es. Lo que yo le estoy diciendo a usted, que cuando el Estado está haciendo
esos esfuerzos por formalizar, yo le digo que a su manera, usted vio que dije a su manera, porque realmente ellos están buscando, yo entiendo por la rama, pero lo que el centro del tema está en la carga tan grande que tiene la micro y pequeña empresa para funcionar. Entonces eso no le permite formalizarse, no hay manera. El que está formalizado en este país, los que estamos formalizados en este país, trabajamos para pagar. Todos los días hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que pagar. Pero cuando usted dice, ven acá, ¿y qué beneficio yo recibo por pagar tanto al Estado? Bueno, los beneficia a los hospitales públicos que están llenos de no regularizados. Entonces, que atienden no regularizados y que atiende también a esa 54% de población no formalizada, que también va a los hospitales públicos, porque esas personas muy poco o casi ninguno irá a servicios privados. Entonces por eso que yo le digo que no, el tema de la formalización y del empleo formal está en que yo entiendo que al punto neurálgico no se está yendo, porque es que el Estado tiene la micro, pequeña y mediana empresa como una manera de estar recaudando, pero no ¿qué te doy para que te formalices? Como una vaca lechera. Así es, que te doy para que te formalices. Nosotros no tenemos que ir a una pausa, nos están haciendo una ceñita hace rato, ¿qué? Y la pausa. Nosotros nos vamos a la pausa y luego volvemos con esta interesante conversación con don Isidro, que para nosotros es un placer estar aquí en el día de hoy. Nuestras pinceladas educativas. Hoy vamos a tener un tema simbólico. Recordemos que el concepto de nacionalidad en cada individuo fundamentalmente son símbolos. Y nosotros en República Dominicana tenemos un símbolo muy importante, que es la palma, que va mucho más allá de esa presencia física de palmeras en cuanto lugar pensemos, porque es un país que se da muy prolífica la palma, sino la simbología que tiene desde el punto de vista del concepto de libertad. Y eso se fue aquilatando de una manera muy sui generis, muy original. Lo vamos a ver en el video. Pero lo importante de este símbolo es que está plasmado en el escudo nacional y ha quedado como una impronta para las generaciones presentes y futuras. Vamos a nuestro video y esperemos que les sea de su satisfacción. La palma de la libertad, símbolo de la patria. Saludos. Según el diccionario de la lengua española, un símbolo es un elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición. Por la vía del ejemplo, la bandera es símbolo de la patria, la paloma es el símbolo de la paz. Un ejemplo más cercano, el ramo de palma en el escudo nacional de la República Dominicana representa la libertad, palma que está en paralelo con el ramo de laurel, que simboliza la inmortalidad. La ciudad de Santo Domingo en las primeras décadas del siglo XIX mantenía el modelo de población española, donde la Plaza Mayor o Plaza de Armas representaba el centro de la vida urbana de la ciudad. Era una plaza desarbolada de tierra y grama. Durante la ocupación haitiana, en el medio de la Plaza Mayor de Santo Domingo, en el año de 1822, fue plantada una palma por el presidente haitiano Charles Boyer, como símbolo de la abolición de la esclavitud. En términos generales, la palma, simbólicamente, se identifica con la gloria, el triunfo, el éxito, la victoria, pero todo depende del ángulo del observador, si es un patriota o un fementido. En el cristianismo, en sentido figurado, la hoja de palmera simboliza haber sufrido martirio. Para muchos dominicanos, la palma sembrada por el gobernante haitiano como símbolo de la abolición de la esclavitud también fue de liberación nacional. Y es que en el subconsciente nacional se sembró como un símbolo importante representando la libertad y la independencia nacional que, en un futuro no tan lejano,
reverdecería de la mano de la Sociedad Patriótica La Trinitaria con el patricio Juan Pablo Duarte como su líder. Con el paso de los años, escribe Juan Alfredo Biaggi en su libro Las 1001 historias de la catedral, las personas olvidaron quién la había sembrado. Escaló como palma vigorosa y empezó a ser vista como símbolo de redención y de libertad. Llegaron las luchas libertadoras y tras el lamentable retorno a la anexión a España en 1861, la palma continuaba allí, en pie como símbolo de libertad. Hasta que una noche de 1864 un grupo de patriotas la mutiló en un gesto que simbolizaba cómo la independencia había sido truncada 3 años antes con la anexión. Ante el destrozo, explica Biaggi, el gobernador español de la colonia ordenó reemplazarla por otra palma. Se le construyó una plataforma con barandilla, con una escalera de 6 gradas. El frente daba al Palacio de Borguela, en ese entonces Palacio Presidencial. Luego del corte de la palma, el general José de la Gándara y Navarro, quien era el gobernador español de la colonia, calificó la mutilación como un ardid perverso. Según las crónicas, ordenó iracundo averiguar la identidad del autor o autores de lo que calificaba como un crimen. En una proclama al pueblo con la orden del reemplazo de la palma afirmaba que la revolución está muerta. En su agonía apela a tristes y miserables medios para producir todavía más trastornos, más perturbaciones y más daño. Una nueva palma marcará una nueva época en la regeneración y felicidad de este país y será el símbolo de la libertad, basado en el orden, en la moralidad y en la justicia. Como podemos observar, los símbolos son interpretados de acuerdo con el interés del sujeto que lo descifra. Para el representante del gobierno colonial español, tanto la palma como la idea de libertad adquieren significados diametralmente opuestos al de los patriotas. De su lado, un grupo de líderes dominicanos emprendieron la conocida Guerra de la Restauración, 1863-1865, y aunque hubo revueltas preliminares al año 1863, se reconoce como el inicio con el Grito de Capotillo, el 16 de agosto de 1863, donde un grupo de 14 hombres, bajo el liderazgo de Santiago Rodríguez, hizo una audaz incursión en el Cerro de Capotillo, en Dajabón, e izaron el pabellón dominicano, dando inicio a la beligerancia hasta que en el mes de julio de 1865 las tropas realistas abandonaron el país. El monumento, que llegó a ser considerado altar de la patria, fue derribado en 1887 durante el gobierno del presidente Ulises Geró, llamado Lilis. La palma de la libertad como símbolo de la cultura dominicana. Hemos hecho referencia al ramo de palma en el escudo nacional de la República Dominicana, que representa la libertad, junto con el ramo de laurel que simboliza la inmortalidad. La palma de la libertad también se representa en el mural Alegoría a la Libertad en el obelisco Macho de Santo Domingo, que celebra la independencia y la historia dominicana. La palma de la libertad es un elemento importante en las celebraciones patrias dominicanas. Si bien es cierto que la palma de la libertad no se encuentra de manera física en la ciudad, la misma se localiza en el escudo nacional y en la conciencia de cada patriota dominicano. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Estamos de regreso en su espacio Periodismo y Sociedad. Nosotros conversando en el día de hoy, en ausencia de nuestro querido Andrés Matos, el dicho, ¿verdad?, con el señor Isidro Toro. Como yo siempre veo esa parte cuando mato. Don Isidro. Que es un placer de verdad, porque esa sapiencia de Isidro, yo converso con él así, yo me quedo como extasiada de viendo el nivel de cultura y de conocimiento que tiene. De verdad, don Isidro, lo felicito. Nosotros estábamos conversando hace un momentito sobre un comentario que yo quería hacer ayer, cuando iniciábamos el espacio, pero que ayer el espacio era del doctor Alfredo Polanco y Periodismo y Salud, ¿verdad? Teníamos que
que darle espacio a esas cátedras. Y qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de hacer ese comentario que se nos quedó, porque justamente ayer en la semanal que se produce los lunes, que hace el presidente de la República cada lunes en horas de la tarde, pues hubo alguien que justamente esa inquietud que yo en el día de ayer en la mañana no pude comentar, le hizo justamente esa inquietud, se la expresó al presidente de la República. Y yo dije, wow, pues es increíble cómo estuvimos conectados. Yo quise hacer un corte y traerlo de la inquietud que él le presentó al presidente de la República, la cual el presidente no contestó. Entiendo que no contestó por la premura ya del que el tiempo era tarde, le contestó algo que había preguntado previamente y tal vez se le pasó hablar de eso, pero a mí particularmente me hubiese encantado escuchar la respuesta del presidente en torno a la inquietud de esa persona que tuvo ayer en la semana. Vamos a ver si tenemos el corte del que me refiero, que realmente no recuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta, pero es reconocida en los medios. El incremento de las madres solteras en la República Dominicana ahora mismo está en alrededor de un 40%. Eso impacta la estabilidad económica de una persona. Yo veo que Japón, Rusia y Corea del Sur están teniendo un problema, bajos índices de matrimonio y natalidad. En la República Dominicana, la natalidad entre dominicanas es alrededor de 2 por familia. Y eso está pasando en otros países y están creando programas para promover la natalidad y promover el matrimonio, porque eso ayuda a mejorar la calidad de vida de la familia. Yo quisiera saber si hay un programa en la República Dominicana que promueva la natalidad, porque yo he hablado con varios médicos, doctores, enfermeras, y me dicen que van 10 personas, mujeres a parir a un hospital, 7 son haitianas, 3 son dominicanas. Eso hablaría probablemente del incremento de la natalidad entre parturientas haitianas, pero también habla de la reducción de natalidad entre mujeres dominicanas, que las mujeres dominicanas están pariendo 1 o 2 muchachos porque sienten que un salario de 15, 20, 25 mil pesos no le da para mandar 2 o 3 muchachos al colegio, porque la calidad educativa no sirve en las escuelas de la República Dominicana. Muchas gracias. Vamos a ver sobre la calidad educativa en las escuelas. Es bueno que tú cheques eso ha mejorado significativamente, y decir que no sirve, yo creo que es una expresión injusta en ese sentido. Esos son los datos de pobreza que da el Banco Central. Don Isidro, usted vio qué contundente. Usted me dice que el comunicador es Greco Erasme. Ok. Tiene un programa a las 6 de la mañana, creo, en este mismo canal. En este mismo canal, sí. Yo sé que lo he visto, pero el nombre no precisaba. Claro que lo he visto, pero me encantó esa pregunta. La pregunta al presidente, como dije anteriormente, no la contestó. Y yo pienso que esa inquietud le surge y está surgiendo en este momento, porque a mí, por ejemplo, me surgió la inquietud en el fin de semana, que por eso quería comentarlo ayer, don Isidro, era porque estuve viendo, la gente estaba cuestionando en el fin de semana y conversando sobre unos incentivos que dicen va o está ofreciendo el presidente Trump en Estados Unidos a los estadounidenses, justamente para aumentar el tema de la natalidad allá en Estados Unidos. Entonces yo misma me dije, pero ven acá, eso es un tema que debe llamarnos la atención a nosotros, porque tal como lo expresa el comunicador, realmente nosotros tenemos unos índices de natalidad muy bajos en la actualidad en el país. Y yo pienso hasta que pudiera ser favorable en este momento. Pero y a futuro, las autoridades están pensando en esos índices de natalidad tan bajos que estamos manejando, que pudiéramos vernos en el espejo mañana de esos países que no tienen, que tienen que estar ofreciendo incentivos porque tienen una población envejeciente muy alta. Entonces esa población joven que viene subiendo es muy escasa. Entonces yo me dije, pero ¿qué programas así mismo? ¿Qué institución del Estado pudiera estar visualizando y trabajando estos temas? Y sobre todo, don Isidro, porque yo tengo la oportunidad de ver ese día a día y ver las situaciones
que tal como lo expresa el comunicador en esas madres, que independientemente de que sean madres solteras o que estén casadas, la mujer hoy en día, y justamente a raíz del Día de la Mujer también, me surgió, perdón, del Día de las Madres, yo dije, Dios mío, qué terrible ser madre. Aquí no es fácil, porque la mujer tiene una carga muy fuerte, tiene que trabajar en la casa, tiene que trabajar en la calle, tiene que estar al pendiente de los cuidados de todos en la familia, de la crianza de los hijos, y efectivamente con esos salarios no hay oportunidad para la mujer insertarse en el tren laboral, pero que los hijos estén cuidados de pagar. ¿Y qué está haciendo el Estado? Porque no tenemos estancias infantiles hace años. Como comentábamos anteriormente en una conversación fuera de cámara, las estancias infantiles existían en la Seguridad Social. En la ley 8701 se inició las estancias infantiles que estaban cubiertas para las madres que trabajaban, para las del régimen subsidiado. Estaban disponibles estancias infantiles. Pero ¿qué pasa? Vino una modificación a la ley 8701, me parece que fue en el 2019, y esas estancias infantiles la eliminaron de la cobertura y del sistema de seguridad social, y dejaron solamente están funcionando las estancias infantiles que administra el gobierno. Ahora mismo esas estancias infantiles están administradas por INAIPI. En la actualidad están administradas por INAIPI, pero también INAIPI tiene unos programas que se llaman CAIFI, que son para los niños hasta de 1 a 5 años, que pudiera favorecer y ayudar mucho el tema a las madres, pero que hay una cantidad muy limitada y las mujeres siempre se quejan de que hay una fila interminable porque nunca llega el turno. Fíjense, con las estancias infantiles no pasó de idea realmente, no se materializó ni siquiera como un proyecto escriturado, ¿no? De aplicar un régimen de cooperativas, creando instancias infantiles con cooperativas que deberían estar formadas por psicólogos, enfermeras, médicos, etcétera, pues, por personal dedicado a la salud, profesionales de la salud. Generar esas instancias infantiles en formas de cooperativa y a establecer a través de algunas resoluciones de la Seguridad Social un sistema, digamos, de ayuda desde el punto de vista de que las empresas tuviesen que tomar esas cooperativas, a contratarlas, pues, y utilizar esos servicios. Pero aquello, después de algunas conversaciones con algunos profesionales, etcétera, y tormentas de ideas, muchas veces encontradas, bueno, y vino los cambios y se quedó, el IDECOL no avanzó en eso. No avanzó en eso. Pero el cooperativismo, por ejemplo, que es una alternativa para todo esto de la economía informal, para ese tipo de cosas, para darle posibilidades a una cantidad de profesionales en el sector salud o en muchos sectores. Eso también ocurrió con los artesanos. Okay. Se intentó y eso que los artesanos tienen una federación, y se intentó crear cooperativas de artesanos, y aquello fue un camino lleno de escollo y de piedra. Pero volviendo a nuestras instancias infantiles, eso podría ser una alternativa. Yo no sabía realmente que la habían sacado de la Seguridad Social. Sí, así es. La habían sacado y que el Estado quedó con ese programa de forma exclusiva. Yo creo que nosotros, desgraciadamente, en Hispanoamérica, eso no es un privilegio de República Dominicana, tenemos unos estados ballenas, un cerebro relativamente pequeño con respecto al resto del cuerpo. No significa que el cerebro no funcione bien, sí funciona bien porque el resto del cuerpo funciona, pero son macrocefálicos. Yo no soy neoliberal por principio, pero sí creo que el Estado debe gastar mucho dinero en evaluación, seguimiento y control, y dejarle muchos servicios al sector privado. Con un régimen, como le digo, de seguimiento, evaluación y control para evitar los desafueros, evitar
las tropelías porque si se deja a su libre albedrío, cobran lo que le dé la gana, no dan el Así servicio, es. etcétera. O sea, buscar esa balanza, ese equilibrio. Pero, y eso tiene un problema de fondo, que es un tema de planificación económica. Y cuando hablamos de planificación económica, entonces pensamos en los rusos y pensamos que eso es comunismo. No, no. Francia salió después de la Segunda Guerra Mundial. Francia salió con un programa que en economía se llama dirigismo y salió del hueco con ese programa, y Francia es una potencia mundial. Hoy en día Francia, según el per cápita, es el país que más invierte en tecnología en el mundo, más que los chinos y más que los americanos. No en cantidad de dinero, porque ellos tienen menos dinero desde el punto de vista del ingreso del Producto Interno Bruto, del porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, pero salieron así con un programa de dirigismo desde el Estado. Por eso es que cuando yo veo que van a fusionar el Ministerio de la Economía con el Ministerio de Hacienda, no me gusta, porque va a ser un departamento de un ministerio que se dedica a meterte la mano en el bolsillo para quitarte los impuestos, mientras que el Ministerio de Economía es al revés. Y esos temas de la población, como van cambiando, es un tema de planificación y de ver el futuro y comenzar a implementar políticas desde hoy, porque podemos hacer una política de darle un dinero extra a las familias numerosas, pero eso es un paliativo. Es un paliativo, así es. Nosotros nos están haciendo señas. Don Isidro, es un tema muy interesante que pudiéramos continuar la conversación. Ya nos tenemos que ir. La conversación mañana, sí. Vamos a pedir una hora más. La hora la vamos a retomar en el día de mañana, porque qué bueno, ese tema que usted me acaba de decir, es muy interesante que lo conversemos, porque lo que usted no sabía, como le dije, de las instancias infantiles que pasaron al gobierno, pero que también esas instancias infantiles, el servicio que le dan también es una población vulnerable, no ni siquiera a la población trabajadora. Pero esperemos que mañana podamos conversar, continuar esta hora que usted nos está pidiendo. Nosotros, gracias a ustedes por estar ahí. A don Isidro ha sido un placer estar aquí en el día de hoy. A nuestro querido Andrés Matos, un abrazo virtual desde aquí. Hasta mañana, si Dios quiere, en otro espacio de Periodismo y Sociedad.